El sexenio revolucionario, intentos democratizadores de la revolución al ensayo republicano, primeros experimentos con la democracia. Conozcamos previamente toda una serie de datos importantes sobre este periodo. El sexenio revolucionario o democrático ha sido una de las etapas más agitadas de la historia de España, y durante ella la dinastía de los Borbones no estuvo al frente del país. Se inició con la Revolución de 1868, un pronunciamiento militar que se transformó en una revolución popular, provocando la caída de Isabel II, que dio origen a la Constitución de 1869. Pero durante todo este tiempo no se logró crear ni afianzar ningún sistema político estable. Al primer gobierno provisional revolucionario le siguió la monarquía de Amadeo I de Saboya para acabar en la Primera República Española. Y todo esto en tan solo 6 años. Esta etapa tumultuosa finalizó con el golpe de estado del general Pavía, que preparó el camino a la restauración borbónica con Alfonso XII, hijo de la destronada Isabel II, al frente de la corona española. Sin embargo, se trata de un periodo fundamental de la historia de España, ya que durante él se elaboró la primera constitución plenamente democrática, se implantó la peseta como moneda nacional y surgió con fuerza el movimiento obrero. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando, y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla está en nuestra web yucam.com, junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. Allí te podrás descargar todos estos elementos. Las causas que provocaron la Revolución de septiembre de 1868 fueron diversas, pero pueden agruparse en dos principalmente: las económicas y las políticas. Como en cualquier estallido revolucionario, los motivos económicos constituyeron un factor importante. Desde 1866 se venía arrastrando una fuerte crisis económica originada por problemas financieros debido a las grandes inversiones en la red ferroviaria, crisis industrial en Cataluña provocada por la Guerra de Secesión de los Estados Unidos y crisis de subsistencias debido a las malas cosechas y a la sequía que afectaron sobre todo al trigo. Y al proceso revolucionario se llegó por estos motivos: la enorme impopularidad del moderantismo, la escasísima representatividad del sistema con un cuerpo electoral muy reducido que hacía que la inmensa mayoría de la población permaneciera al margen de él, y la gran oposición generalizada a la monarquía de Isabel II. Se trató de una revolución antiborbónica, no antimonárquica. La vida escandalosa de la reina y su favoritismo por los moderados fue fundamental en el estallido revolucionario, todo ello unido a la represión del gobierno, la corrupción y los pucherazos. Por eso los progresistas y los demócratas firmaron el Pacto de Ostende para destronar a Isabel II. Esto, unido a la muerte de Leopoldo O'Donnell, propició la adhesión al Pacto de la Unión Liberal, hecho que resultó vital para el triunfo de la Revolución. Veamos cómo se produjo este hecho llamado la Gloriosa paso a paso. El 19 de septiembre de 1868, la escuadra concentrada en la bahía de Cádiz al mando del vicealmirante Juan Bautista Topete inició un pronunciamiento. Esta insurrección estaba respaldada por generales como Juan Prim, Francisco Serrano y Domingo Dulce, y al ser apoyados por la inmensa mayoría de la sociedad española, el pronunciamiento se convirtió al poco de nacer en una revolución popular. Enseguida se formaron unas juntas revolucionarias por toda la geografía nacional. El programa de estas juntas respondía a una serie de reivindicaciones populares muy comunes. Estas eran, entre otras, el sufragio universal, la supresión de las quintas, la abolición del impuesto sobre consumos y las elecciones a cortes constituyentes. Las juntas, controladas por demócratas y republicanos, organizaron unos grupos armados, los Voluntarios de la Libertad. Las tropas fieles al gobierno y a la corona fueron derrotadas por las del general Serrano en la batalla de Alcolea, provocando esto la división del gobierno en pleno y el exilio de Isabel II, que partió hacia Francia el 29 de septiembre, de donde jamás regresó, muriendo en París en el año 1904. Y así se inició el sexenio revolucionario. El 8 de octubre de 1868 se formó un gobierno provisional presidido por el líder de la Unión Liberal, el general Serrano, y con Prim, de carácter progresista, como ministro de la guerra. Este gobierno era el sector más conservador de la revolución y su rápida formación se produjo para controlar el proceso revolucionario y evitar su desbordamiento. Además, dicho gobierno se declaró partidario de la monarquía,
Sus primeras medidas se orientaron a la desactivación de las juntas revolucionarias y al desarme de los voluntarios de la libertad. También se iniciaron una serie de reformas para dar respuesta a las peticiones populares como la libertad de imprenta, asociación, reunión religiosa y de enseñanza. Y se implantó el sufragio universal masculino para los mayores de 25 años, pero por otra parte no se llevaron a término medidas sociales y económicas exigidas por la población, provocando una oleada de revueltas populares por todo el país. En enero de 1869 se convocaron elecciones para formar unas Cortes Constituyentes que se plantearon como un pulso entre los republicanos y la coalición monárquica, formada por progresistas, unionistas y demócratas. Esta última obtuvo la mayoría absoluta, pero se empezó a dejar notar el peso específico de los republicanos, que irrumpieron con fuerza en el Parlamento y se consolidaron en los núcleos urbanos, y también en menor medida los carlistas y los moderados. Lo primero que se hizo fue elaborar una constitución, la de 1869. Esta introdujo novedades significativas y se le considera la primera plenamente democrática de España, aunque padeció desde sus orígenes un fuerte rechazo por los dos extremos. Los republicanos se oponían al principio monárquico y al mantenimiento del culto católico, y los católicos rechazaban la libertad religiosa. Sus principales aspectos fueron: monarquía democrática parlamentaria, soberanía nacional, sufragio universal masculino, división de poderes. El ejecutivo estaba en manos del monarca pero delegado en el gobierno, el legislativo en las Cortes bicamerales, el Congreso de los Diputados y el Senado, y el judicial residía en los tribunales de justicia que lo ejercían de manera independiente. Amplia declaración de derechos y libertades individuales como habeas corpus, libertad de enseñanza, expresión, imprenta, de asociación y reunión. Creación de un Estado laico y libertad de culto, pero se obligaba al Estado a mantener el culto y los ministros de la religión católica, y ayuntamientos y diputaciones elegidos por sufragio universal masculino con gran autonomía. En el sexenio revolucionario podemos distinguir tres grandes etapas: la regencia de Serrano, la monarquía de Amadeo I y la Primera República Española. Vamos a analizarlas una por una. Una vez aprobada la Constitución, el general Serrano fue elegido regente, mientras que Prim asumió la presidencia del gobierno y el Ministerio de la Guerra. Tan solo quedaba llevar a la práctica los cambios que se contemplaban en dicha Constitución. Las reformas económicas fueron encomendadas al ministro de Hacienda Laureano Figuerola, que basó su política económica en estos aspectos: racionalización del sistema monetario estableciendo la peseta como moneda oficial de España, supresión del impuesto a los consumos introduciendo a cambio un tributo personal que debía ser proporcional a cada contribuyente, política librecambista que contó desde su nacimiento con la oposición de los industriales algodoneros catalanes y de los cerealistas castellanos, y una ley de minas cuyo objetivo era finiquitar la enorme deuda pública estatal. Para ello se concedieron concesiones de explotación y se vendieron las minas más importantes a empresas extranjeras, principalmente inglesas y francesas. Pero en medio de este proceso revolucionario se produjeron o incrementaron toda una serie de problemas tanto nuevos como heredados de la etapa anterior. Sublevaciones republicanas a favor del federalismo en octubre de 1869 en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía principalmente. Se originaron por el descontento existente a la solución monárquica de la Constitución tomada por el gobierno, y estas sublevaciones contaban además con el apoyo de las masas populares al defender la supresión de las quintas. La radicalización de las masas populares que no vieron mejorar su situación empujándolas a oponerse al nuevo régimen político. Primero apoyaron a los republicanos pensando que el cambio de régimen supondría transformaciones, pero el fracaso de las revueltas republicanas, unido a las ideas de la Primera Internacional Obrera, dieron lugar al nacimiento y extensión del anarquismo y del socialismo. Y la insurrección en Cuba. La Guerra de los 10 años se inició en esta época. Su objetivo era la independencia de la isla y se originó con el manifiesto de Manuel Céspedes llamado El Grito de Yara. Este conflicto bélico causó unos mayores gastos para el gobierno. La Constitución había sancionado la monarquía parlamentaria como sistema de gobierno, por lo que esto implicaba buscar un nuevo rey. En un principio se contempló la posibilidad de nombrar rey a Baldomero Espartero, pero el militar declinó la oferta. El encargado de la tarea fue Prim, quien sondeó a las principales monarquías europeas. Esta tarea se prolongó desde junio de 1869 hasta noviembre de 1870. La búsqueda de un monarca implicaba a otros países y la compleja diplomacia europea, donde comenzaba a surgir un gran poder, la Alemania de Otto von Bismarck, y donde el Segundo Imperio de Napoleón III deseaba continuar desempeñando un papel central en la Europa continental. Por tanto, elegir un príncipe u otro podía generar tensiones, como de hecho ocurrió. Para el nuevo cargo surgieron varios pretendientes. El duque de Montpensier, hijo de Luis Felipe de Orleans y cuñado de la reina Isabel II, con quien siempre tuvo unas complejas relaciones.
Pero Prim fue tajante porque no quería ningún monarca vinculado a los Borbones. Esto quedó plasmado para la historia en su famoso discurso ante las Cortes, en el que afirmó que la dinastía caída no volverá jamás, jamás, jamás. Por tanto, el duque de Montpensier solo fue apoyado por los unionistas. Con Leopoldo de Hohenzollern, Napoleón III se opuso firmemente. No quería un monarca prusiano en Madrid. Su candidatura falló y sirvió para que Bismarck consiguiese la unificación alemana. Además, este hecho influyó en la guerra franco-prusiana de 1870. Y Fernando de Coburgo, que si hubiese llegado a ser investido, esto habría supuesto la unión entre España y Portugal, pero acabó rechazando el cargo. Todos estos fracasos llevaron al gobierno español a apostar por la solución italiana. El candidato era el príncipe Amadeo, hijo de Víctor Manuel II, el primer rey de una Italia recién unificada. El propio monarca italiano apoyó la candidatura de su hijo no tanto por ver a otro Saboya ocupar un trono, sino para frenar el ímpetu republicano en el Mediterráneo occidental. Finalmente, el gobierno de Prim se decidió por Amadeo de Saboya, adoptando el nombre de Amadeo I, quien obtuvo el reconocimiento de las Cortes siendo el primer y único rey español elegido en un parlamento. Amadeo emprendió el viaje por mar para llegar a Cartagena el 30 de diciembre, pero el día 27 Prim, su principal valedor, sufrió un gravísimo atentado al salir de las Cortes, falleciendo el mismo día 30. Amadeo veló su cadáver y fue coronado el 2 de enero de 1871. Este atentado le demostró las dificultades que hallaría en su propósito de consolidarse como rey de España. El reinado de Amadeo I significará el fracaso del experimento de la monarquía democrática en España por varias razones. No consiguió la simpatía popular, que lo consideraban un extranjero. También lo rechazó la aristocracia, que no lo acogió en su exclusivo círculo. El tercero fue la muerte en atentado de Prim, quien lo había traído a España y era su principal valedor. También influyó la desintegración de la coalición gubernamental, que dejó al monarca sin apoyos. Aunque Amadeo contaba con el respaldo de progresistas, unionistas y constitucionalistas, estos se habían dividido tras el asesinato de Prim entre los constitucionalistas de Mateo Sagasta y los radicalistas de Ruiz Zorrilla, estos últimos con planteamientos más izquierdistas. La oposición de carlistas, que provocaron una nueva sublevación, la Tercera Guerra Carlista, y la oposición de los monárquicos borbónicos. En resumidas cuentas, que tuvo enemigos por todos los lados. Los republicanos por su propia ideología antimonárquica, los monárquicos alfonsinos partidarios de Alfonso XII, hijo de Isabel II, los carlistas partidarios de Carlos VII, el ejército al considerar a Amadeo como un intruso, la iglesia descontenta con la política anticlerical y que odiaba a los Saboya por su papel en la unificación de Italia, el pueblo al ser un rey extranjero y por la ausencia de reformas, y la burguesía, que estaba en contra de las medidas laborales tomadas. Durante su breve reinado tuvo que lidiar con toda una serie de problemas sociales: la insurrección cubana, las revueltas y levantamientos republicano federalista en el Ferrol y la Tercera Guerra Carlista, provocada por su escasa participación política y por el apoyo de los sectores conservadores. Este hecho fue precisamente el más grave de todos. Ante la magnitud de los acontecimientos, Amadeo I renunció al trono y se trasladó a Lisboa, donde embarcó rumbo a Italia. Las causas de esta renuncia fueron las siguientes: profunda división interna en el país e inestabilidad política. El monarca carecía de experiencia, de conocimiento del país, de sus instituciones, sus políticos, su idioma y sus conflictos. Y la más importante, que nunca supo ni pudo reunir las voluntades de los que defendían la monarquía constitucional y el sistema democrático establecido en la Constitución. El mismo día de la renuncia del monarca se proclamó la Primera República Española como única opción por mayoría de la Asamblea Nacional. Enseguida se puso en duda su legitimidad al faltar la mitad de los miembros del Parlamento. El periodo fue breve y convulso, ya que en menos de 2 años se sucedieron 4 presidentes. Además, las revueltas fueron constantes, provocando que poco después se restaurase la monarquía en la figura del Borbón Alfonso XII. La Primera República nació con muy escasos apoyos, originando una enorme inestabilidad política, y por si fuera poco, los propios republicanos estaban divididos en varias tendencias. Los unitarios, que rechazaban la revolución social y la expansión del socialismo, los federalistas, que reivindicaban un modelo de Estado descentralizado, y los intransigentes, el grupo más radical, que enseguida protagonizaron conflictos de todo tipo. Estos fueron los 4 presidentes de la República, y el último, Francisco Serrano, ejerció como un verdadero dictador. Vamos a conocer todas las fases una por una. El primer gobierno de la República fue presidido por el federalista Estanislao Figueras. Se formaron juntas revolucionarias, se ocuparon tierras en Andalucía y se reactivó el movimiento obrero. El nuevo gobierno tuvo que afrontar una situación política, social y económica muy difícil.
continuación de la Tercera Guerra Carlista, la Guerra de la Independencia cubana, el descontento social en el medio rural y en las áreas urbanas, el elevado déficit presupuestario y el pago de deudas originada por la crisis económica mundial de 1873. Ante tal situación, Figueras convocó elecciones a Cortes Constituyentes y los comicios estuvieron marcados por la alta abstención, siendo ganados por los republicanos federales. El nuevo gobierno fue presidido por Francisco Pi y Margall, que presentó un proyecto constitucional que establecía lo siguiente: España se constituía como una república federal, la soberanía residía en todos los ciudadanos, los órganos políticos serían elegidos por sufragio universal, estaría dividida en 17 estados, siendo Cuba y Puerto Rico estados de esta república federal, y el estado sería confesional, lo que suponía la separación Iglesia-Estado. El programa social incluía supresión del impuesto de consumo, supresión de las quintas y abolición de la esclavitud. Para conseguir todos estos objetivos se elaboró la Constitución de 1873, que no llegó a aprobarse debido a la insurrección cantonal protagonizada por los intransigentes. La aplicación de las propuestas federalistas fue más lenta de lo esperado y la impaciencia por los cambios que no llegaban no se hizo esperar, surgiendo los cantones, unos gobiernos territoriales independientes que no reconocían la autoridad del gobierno central. Este movimiento era la realización práctica de la idea federalista sobre la formación del Estado de abajo hacia arriba. Desde Cartagena se extendieron por Andalucía y Levante principalmente, y además estuvieron aderezados con insurrecciones anarquistas o marxistas. Ante esta situación, Pi y Margall renunció, perdiendo así su gobierno el control de la situación, y por si fuera poco, la burguesía conservadora reaccionó y el conflicto carlista se extendió hacia el sur. El nuevo presidente, el federalista moderado Nicolás Salmerón, aplicó una política de orden y de unidad, con un incremento del poder de los militares. Su actuación se dirigió a someter por las armas a los carlistas y a los cantonalistas, a la vez que hacía frente al levantamiento del movimiento obrero, surgido a principios de julio en la ciudad alicantina de Alcoy. Sin embargo, el 6 de septiembre Salmerón dimitió al negarse a firmar unas penas de muerte impuestas por la autoridad militar. El conservador Emilio Castelar tomó las riendas del país, pero, a diferencia del resto de sus antecesores, este era partidario de la República Unitaria. Para entonces el movimiento cantonalista había sido prácticamente sometido salvo en Cartagena. Las Cortes le dotaron de extraordinarias facultades para gobernar, lo que supuso un giro autoritario en su política que tomó tintes centralistas y autoritarios, casi dictatoriales. Así, suspendió las Cortes, que quedaron clausuradas hasta enero de 1874. Al reanudarse las Cortes el 2 de enero, parte de los republicanos federalistas tenían previsto arrebatarle el poder mediante una moción de censura, cosa que consiguieron. La derrota de Castelar provocó el golpe de estado del general Manuel Pavía, que el 3 de enero entró en las Cortes al frente de la Guardia Civil y las disolvió. Ante el temor de un posible gobierno de centro-izquierda, Castelar dimitió. Pese a haber acabado el régimen republicano, este se mantuvo durante todo 1874 como una dictadura en la práctica al estilo del que existía en ese momento en Francia. Estaba presidida por el general Serrano y con Sagasta como presidente del gobierno. Precisamente Serrano fue quien restituyó la Constitución de 1869. El nuevo gobierno acabó con el cantonalismo, fracasó frente al carlismo y frente al independentismo cubano y ejerció una gran represión. Pero a finales de año el agotamiento de este sistema de gobierno era una realidad y tan solo estaba la opción de la vuelta de los Borbones con la figura del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II. De hecho, en el manifiesto de Sandhurst, documento ideado y elaborado por Cánovas del Castillo, quedaron explícitos los puntos fundamentales para la restauración borbónica. Y el pronunciamiento del general Martínez Campos vino a demostrar lo que ya era un hecho, la proclamación de Alfonso XII de Borbón como rey de España. Se restauraba así la dinastía de los Borbones. Y finalizamos con las conclusiones que podemos sacar de este vídeo. El sexenio revolucionario fue la última etapa de la revolución liberal en España y un intento de ampliar el liberalismo y hacerlo más democrático. Sin embargo, estuvo lleno de conflictos políticos, sociales y económicos. Sus defensores no consiguieron sus objetivos y la burguesía, la clase social en auge, prefirió la estabilidad y el orden a la democracia. El nuevo periodo posterior de apariencia democrática se conocerá con el nombre de Restauración Borbónica. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.